2 meses sin AMLO. Más de 2 meses ya tiene de gobierno la presidenta Claudia Sheinbaum y en este video analizaré lo más importante de lo acontecido en los 2 primeros meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de la historia de México que se ha convertido en estas semanas en la mujer más importante del continente americano en términos políticos. Recordemos que lo último que hizo Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República fue colocar en el Diario Oficial de la Federación la reforma judicial. Y precisamente el gobierno de Claudia Sheinbaum arrancó con un conflicto en torno a la reforma judicial. Dicho conflicto fue iniciado por uno de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que elaboró un proyecto de inconstitucionalidad y a pesar de que no tenía respaldo legal ni sustento jurídico, convenció a otros 7 de los 11 ministros de apoyarlo en revisar ese proyecto de inconstitucionalidad de la reforma judicial. Y así pasaron las primeras semanas del gobierno, con 8 de los 11 ministros que conforman mayoría calificada porque son más de 2/3 partes, insistiendo en que podían quitarle lo constitucional a la reforma judicial. Pero resulta que pasado el primer mes del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, uno de esos 8 ministros que apoyaba el proyecto de inconstitucionalidad se echó para atrás y dijo que siempre mejor no, que iba a apoyar a los otros 3 que estaban en contra de dicho proyecto. Y fue así como se desacompletaron las 2/3 partes de los votos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa fue la primera gran victoria de la doctora Claudia Sheinbaum al frente de México. Y para que usted mida la magnitud de dicha victoria política, les leeré a continuación una nota del New York Times, uno de los periódicos más importantes de los Estados Unidos, y una nota del País, uno de los periódicos más importantes de España. El título de la nota del New York Times fue el siguiente: La Suprema Corte de México desecha la propuesta para invalidar los cambios judiciales, y el texto principal dice: la medida evita a la presidenta Sheinbaum tener que elegir entre acatar el fallo que anularía la reforma o ignorarlo y alinearse con los líderes de su partido. Es decir, le evita a la presidenta Claudia Sheinbaum un conflicto que iba a trascender en términos, digamos, de autoritarismo a nivel internacional. Por su parte, El País encabeza su nota de la siguiente manera: la Suprema Corte valida la reforma judicial. Dos puntos. México elegirá a sus jueces por voto popular. Y el texto principal dice: el alto tribunal zanja de una vez por todas el conflicto que ha enfrentado durante meses al oficialismo con la judicatura y que puso al país al borde de una crisis política. Es decir, se evita una crisis política. La última patada de ahogado de la oposición no funcionó y se convirtió en la primera victoria política de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y como son muchísimos los jueces, magistrados y ministros que existen, se llegó a la determinación que la mitad serán electos a inicios del año entrante y la mitad serán electos dentro de 3 años. Y para determinar cuál mitad sería cambiada pronto, se realizó un sorteo por tómbola. Entonces cambió de patada de ahogado la oposición y empezaron a decir que esa tómbola era para elegir a los jueces, magistrados y ministros, ¿no? Mentiras infantiles de la derecha como de costumbre. Ya no se las cree nadie más que su público, que demostró en las elecciones más recientes ser una minoría. Evidentemente no se eligieron a los jueces ni a los ministros por tómbola. Lo que se eligieron fueron cuáles lugares son los que se van a llevar a elección. Y por cierto, después de esa patada de ahogado que no les funcionó, empezaron a argumentar que eran demasiados los puestos a elección y que no se iba a completar de aspirantes, pero resulta que también en eso se equivocaron, como de costumbre. Al final de cuentas, 34,000 aspirantes se registraron en la convocatoria de la elección para el Poder Judicial. Repito, 34,000 aspirantes. Ahora se tendrá que revisar que cumplan con los requisitos pertinentes como formación académica, experiencia
en esos sentidos y muchos otros requisitos. Pero enhorabuena porque pues el registro para la convocatoria de la elección del Poder Judicial fue cuantioso, 34,000 aspirantes, repito. Y pues la derecha cerró el sexenio de Andrés Manuel López Obrador con fracasos y arrancó este sexenio de la misma manera. Cambiando radicalmente de tema, en estas primeras semanas de gobierno se crearon, por propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Mujeres, la Secretaría de Ciencia, la Agencia de Transformación Digital y la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Estamos hablando de una mujer científica que lo primero que hace al llegar al gobierno es crear la Secretaría de Mujeres y la Secretaría de Ciencia. A eso es a lo que yo le llamo congruencia. En otras noticias, el gobierno federal y Mercado Libre anunciaron una millonaria inversión. A continuación, les leeré la nota de 11 Noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con Marcos Galperín, fundador y CEO de Mercado Libre, para formalizar un plan de más de 2,000 millones de dólares para 2024 y 2025. La plataforma de comercio electrónico busca expandir su infraestructura logística y digital en México. Reitero, un plan de más de 2,000 millones de dólares. 2,000 millones de dólares. A eso se le llama inversión extranjera y todavía hay payasos que dicen que vivimos en el comunismo, más capitalismo que eso no se puede. Por otro lado, iniciaron los trabajos con Guatemala para la construcción de la línea K del tren interoceánico. Pocas personas saben que el tren interoceánico estará conectado con Guatemala mediante la línea K. Así lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera. Cambiando de tema, aconteció que el PAN cambió a su dirigente nacional. Cuando escuchas la noticia de que el PAN cambió a su dirigente nacional, piensas que es una noticia mala para la izquierda, porque Marco Cortés, pues es la figura perfecta para seguir hundiendo al PAN. Entonces, era un gran apoyo involuntario para la izquierda la presencia de Marco Cortés en la presidencia del PAN. Sin embargo, cuando te fijas a quién pusieron, dices, pues estos pobres pasaron de Guatemala a Guatepeor. Justo cuando crees que no se puede estar más hundido, nomás hay que observar a la derecha mexicana. Voy a leer al respecto la nota de Polemón que me parece bastante pertinente para que entiendan por qué Jorge Romero es mucho peor que Marco Cortés. Dice, la presidenta Claudia Sheinbaum acusó al nuevo dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, de ser el líder del cártel inmobiliario en la Ciudad de México. Entre comillas, dice, Jorge Romero es el jefe del cártel inmobiliario, el presidente del PAN. Fueron los de abajo, incluso los propios empresarios, quienes revelaron el modus operandi de este grupo muy corrupto de la alcaldía Benito Juárez. Y para demostrar que no se trata solo de una visión partidista hacia el nuevo dirigente panista, la presidenta exhibió la opinión que Felipe Calderón tiene de Jorge Romero, la cual está escrita en el libro Decisiones Difíciles, y cito las palabras de Felipe Calderón Hinojosa. Jorge Romero, de la Ciudad de México, exdelegado en Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelaban, un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes. 7 millones al mes. Con ellos, además, había infiltrado el padrón del PAN en toda la ciudad. Escribe Calderón y la nota dice, finalmente, expresó Sheinbaum, el nuevo líder del PAN es parte de la hipocresía del conservadurismo y como ejemplo retomo las contradicciones del PAN con los programas sociales, pues aunque en campaña dicen estar a favor, en realidad están en contra. Así las cosas con el nuevo dirigente del Partido Acción Nacional. Días después del nombramiento de Jorge Romero, los medios de comunicación volvieron a cuestionar a la presidencia Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera al respecto, y en ese sentido contestó, son varias personas que trabajaban cuando él fue delegado, que tenían puestos muy altos y que ellos mismos ya regresaron inmuebles e inclusive han dado datos de cuál era el modus operandi. Entonces hay detenciones y hay claramente un modus operandi de cómo, por lo menos cuando fui jefa de gobierno, funcionaba este grupo que gobernó la Benito Juárez. Entonces ahí están las pruebas. Es el jefe del cártel inmobiliario. Hay detenidos
de por medio relacionados con el nuevo presidente del PAN. Cambiando radicalmente de tema y hablando de noticias más agradables, se abrió el registro de la beca universal Ricacetina. ¿Para quién es la beca? Todas las y los estudiantes inscritos en el ciclo escolar 2024-2025 en una secundaria pública. Atención para los que tienen conocidos en la secundaria. ¿Cuál es el monto? 1,900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos por cada estudiante de secundaria que la integre. ¿Qué necesito para registrarme? Comprobante de domicilio, CURP de la madre, padre, tutor o tutora, CURP de las y los estudiantes de secundaria e identificación oficial vigente de la madre, padre o tutor. Para registrarse es necesario entrar en la página becarritacetina.gov.mx. Hay que cuidar que sea .gov.9.mx, .gov.mx, repito, para corroborar que no sea una página falsa. Tienen del 11 de noviembre al 18 de diciembre del 2024 para el registro. Y en las comunidades más alejadas donde no hay acceso a internet, los servidores de la nación andarán levantando el registro. Entonces, que no se les pase. Hasta el 18 de diciembre tienen para registrarse. En otras noticias, el Congreso de la Unión aprobó una reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial. Además, por unanimidad, se aprobó una reforma en materia de seguridad para garantizar la coordinación entre instituciones. Eso es importantísimo. Uno de los principales problemas del combate a la inseguridad en sexenios previos ha sido la falta de coordinación entre instituciones. Hay ocasiones en las que las policías municipales y estatales, en lugar de ayudar a la Secretaría de la Defensa Nacional o a la Marina, se dedican a obstruir e incluso ha habido conflictos entre instituciones. Pues ahora, por mando constitucional, todas las instituciones de seguridad existentes están obligadas a coordinarse. También, entre las noticias más polémicas, se aprobó una reforma en materia de prisión preventiva oficiosa. Esto es algo polémico por naturaleza. ¿Qué es la prisión preventiva oficiosa? Que te metan a la cárcel sin comprobar que eres culpable. ¿Cuál es la alternativa contraria? Que te liberen sin comprobar que eres inocente. Si no existe la prisión preventiva oficiosa, se amplió el catálogo de los delitos por los cuales te pueden retener. ¿Qué es lo malo de esto? Pues que hay personas que tienen años detenidas y que no ha avanzado su juicio y que no se ha comprobado que sean culpables. Incluso se ha sabido de personas que duran mucho tiempo encarceladas y al final resulta que eran inocentes. Sin embargo, la otra alternativa es liberar potenciales delincuentes porque no se ha comprobado su culpabilidad. Es decir, el hecho de comprobar la culpabilidad de un delincuente en México es algo tardado. Y digamos, si lo que se quiere es disminuir la inseguridad, pues es una buena decisión, entre comillas, porque implica injusticias forzosamente. La prisión preventiva oficiosa implica injusticias, se haga o no se haga, porque si se hace, va a haber personas que estén en prisión siendo inocentes, y si no se hace, te vas a ver en la necesidad de liberar a la mayoría de los delincuentes que captures sin que se compruebe su inocencia. Es decir, México se ha decantado al eres culpable hasta que se demuestre lo contrario, cuando muchas personas defienden que lo ideal sería que eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, repito, imagínense que de pronto capturan a una persona acusada de violentar sexualmente a una niña, pero no se ha comprobado que sea culpable y lo sueltan. O a una persona acusada de homicidio la capturan después de batallar mucho tiempo y la tienen que soltar porque no han comprobado que sea culpable. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es pugnar porque sea más eficiente el aparato judicial. Ojalá y se consiga con el paso del tiempo, para que las personas que estén en prisión preventiva oficiosa sean juzgadas cuanto antes y en caso de que sean inocentes, pues no duren tanto tiempo encarceladas. Así que, pues es difícil presentar una postura personal ante dicha decisión, pero lo que les puedo asegurar es que se trata de algo polémico. Se haga o no se haga, hay personas que están a favor y en contra.
En ese mismo sentido, se aprobó una reforma que amplía las facultades de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, es decir, se le están dando dientes a Omar García Harfuch y todo el aparato que él coordina para ver si puede tener los mismos éxitos en materia de seguridad que tuvo en la Ciudad de México, en la República Mexicana. Y pues antes de juzgar esas decisiones, a mí me gustaría dejar pasar un tiempo y observar datos duros para analizar los resultados de todas estas decisiones. Cambiando radicalmente de tema, hay una noticia triste que ya había dicho yo al inicio de la noticia, que era que el presidente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, enfermó de cáncer de estómago. En ese sentido, algo que no les he dicho es que ya después de que se avisó eso, también se anunció que en diciembre Dante Delgado dejará la presidencia de Movimiento Ciudadano y que Jorge Álvarez Maínez es el candidato más sólido para ocupar ese lugar. Esto es importantísimo de cara a las próximas elecciones presidenciales porque Dante Delgado fue el culpable, por así decirlo, de que Movimiento Ciudadano no se uniera al MACPRIAN y que fuera por separado, porque Claudio X González presuntamente intentó de múltiples maneras que Movimiento Ciudadano formara una mega alianza opositora, y ante la ausencia de Dante Delgado se abre la puerta para que Claudio X González intente negociar con la nueva dirigencia de Movimiento Ciudadano alguna mega alianza, por lo menos entre el PAN y Movimiento Ciudadano, porque Alito Moreno se mantiene como el dictador absoluto del PRI y pues ha habido estudios que revelan que la imagen del PRI es más lo que resta que lo que suma. Por lo tanto, pues se abre esa posibilidad. Sin embargo, pues hay que dejar pasar el tiempo. Lamentable por Dante Delgado, no se le desea a nadie. Y pues se pone interesante el asunto de cara al 2030. Interesante entre comillas, ¿no? Porque el camino está más que allanado para que Morena mantenga el poder durante décadas. En otras noticias, no menos lamentables, 4 personas fueron agredidas con un cuchillo por un hombre de alrededor de 30 años en la estación del metro Tacubaya de la línea 7. Hay videos en las redes sociales que realmente lo analiza uno y dice, pues son personas que tienen problemas mentales graves. Una persona con un cuchillo agrediendo a los que se le atravesaron en una estación del metro. Y aquí es donde tenemos que reflexionar, ¿qué pasaría si las armas fueran legales en México y su acceso fuera tan fácil como en los Estados Unidos? Pues que ese tipo de personas que tienen graves problemas mentales, en lugar de lesionar a 4 con un arma blanca, esa misma persona, ese mismo hombre de 30 años, habría asesinado a decenas de personas, ¿no? Entonces, pues yo les pediría que recapaciten las personas que están a favor de la legalización de las armas. Cambiando radicalmente de tema, les cuento que se eliminaron 7 órganos autónomos que hacían muy pocas cosas y despilfarraban una enorme cantidad de dinero. Al eliminar estos 7 órganos autónomos, de inmediato la derecha pegó el grito en el cielo, aunque cada vez los escuchan menos personas. De por sí los escuchaban poquitas personas, ahora los escuchan menos. Y pseudo argumentaron que ahora sí, de veritas, ya vivimos en una democracia. Están como el niño que decía, el lobo, el lobo. Ya cuando vino el lobo no les creyó tanto. En caso de que en algunos años México se convirtiera en una democracia, nadie les va a creer de tantas veces que lo han dicho sin ser cierto. Total, los 7 órganos autónomos que se eliminaron son los siguientes. Iniciemos por el más polémico: Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI. En segundo lugar, Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE. En tercer sitio, Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT. También se eliminó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. Eliminaron también la Comisión Reguladora de Energía, CRE. También se eliminó la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la CNH. Y por último, se extinguió la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Desde que lee uno los títulos, a ver, esta última, analicen ustedes. Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. O sea que sin esa comisión ya no vamos a buscar mejorar continuamente la educación. Entonces, ¿para qué está la SEP?
¿Para qué están tantas secretarías estatales, subsecretarías y miles de oficinas en la SEP? ¿Para qué? O sea, ¿a poco para que mejore la educación necesitamos que exista una Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación? La realidad es que estos órganos autónomos eran una pérdida de dinero. Las funciones que hacían estos órganos autónomos las harán las secretarías de Estado. Es decir, nada de lo que hacían ellos se dejará de hacer. No va a dejar de haber acceso a la información porque ya no existe el INAI. Y tampoco quiere decir que el INAI haya garantizado el acceso a la información por completo. Se ha revelado que el INAI, que es el instituto encargado del acceso a la información pública, ocultó información de los despilfarros millonarios de las personas que conformaban el INAI. Entonces, ni la existencia del INAI garantiza transparencia y acceso a la información absoluta, ni la ausencia del INAI genera que vayan a dejar de existir las plataformas de transparencia. Por ley, los servidores públicos, por poner un ejemplo, tienen que decir cuáles son sus bienes, cuáles son sus propiedades, cuáles son sus ingresos. Entonces, el acceso a la información sigue existiendo, siguen existiendo todas las funciones de esos órganos autónomos, pero se ahorran 15,000 millones de pesos al año. No 1,000 millones, no 2,000, 15,000 millones de pesos al año, que se van a dejar de despilfarrar en vividores que tienen sueldos enormes por hacer poca cosa y que se van a invertir en seguir apoyando a los demás abajo. Enhorabuena por esta propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum y por el respaldo del Congreso de la Unión en ese sentido. En cuanto a noticias internacionales, buenas noticias internacionales, el Frente Amplio volverá a la presidencia de Uruguay. Se ganaron las elecciones en estos días. Les voy a leer la noticia de Post MX. El Frente Amplio gobernó en Uruguay entre 2005 y 2020 con Tabaré Vázquez, en 2005, 2010 y 2015-2020 y con José Mujica de 2010 a 2015. Tras 5 años de ser oposición, Yamandú Orsi será el próximo presidente uruguayo de 2025 a 2030 y regresará el Frente Amplio a la presidencia. Hay una disputa a nivel continental entre la izquierda y la derecha. Cada victoria de la izquierda es para toda la izquierda del continente y sucede lo mismo con las victorias de la derecha. Enhorabuena por el pueblo uruguayo que no contribuye a alimentar a payasos, como el presidente argentino Javier Milei. En otras noticias, el periódico El Universal, que demostró su puntería en las encuestas electorales más recientes, dicho periódico publicó una encuesta en la que se revela que Claudia Sheinbaum, además de haber heredado el poder, heredó la aprobación de AMLO. Arranca la doctora Claudia Sheinbaum con más del 70% de la aprobación. Y si a eso le sumamos el desempeño de la doctora Claudia en los primeros 2 meses, podremos concluir que lo más probable es que sostenga esa aprobación y la herede al próximo presidente de izquierda, así como se la heredaron a ella. Es decir, AMLO era un presidente que les daba migajas a los opositores para que le tiraran. De repente salía y decía, ponme un video de Don Gato, ponme una canción de Chicoche. Y ahí estaban todos sus títeres de derecha criticándolo por esas cosas, tal y como AMLO quería. Pero Claudia Sheinbaum ni eso. Lleva 2 meses dando conferencias matutinas de lunes a viernes y no ha cometido ni un solo error que sea viralizable y tiende a mantenerse sin errores, porque si analizamos su gestión al frente de la Ciudad de México, también dio conferencias de manera constante, tuvo problemas graves y nunca dio declaraciones polémicas. En resumen, es más difícil golpear a Claudia que golpear a AMLO. Es más difícil reducir la popularidad de Claudia que la de AMLO. Y por lo tanto, así como Claudia recibió como herencia la aprobación de AMLO, sus capacidades tanto intelectuales como morales comprobadas hacen que la tendencia y lo más probable sea que Claudia herede dicha aprobación al próximo presidente de la República que saldrá de la izquierda. Cambiando de tema, los diputados aprobaron una ley que contempla un incremento en el cobro de derechos de actividades como minería y explotación de áreas naturales protegidas. Enhorabuena, ya que el PRIAN
firmó contratos por muchas décadas para que vinieran los canadienses a explotar nuestro oro y nuestra plata. Y pues la 4T no puede quitar esos contratos porque hay leyes poderosísimas que los respaldan. Eso alejaría toda la inversión porque pues no puedes confiar en un gobierno ni firmar contratos a largo plazo porque llega otro gobierno y los quita. Total, que como no nos queda de otra que respetar esos convenios entreguistas firmados por el PRIAN durante décadas, lo que está haciendo la 4T es modificar lo que se puede, es decir, los cobros de explotación a esas empresas mineras. Enhorabuena por dicha reforma. Hablemos de trenes. Se anunció que se construirán trenes a lo largo y ancho de México, iniciando por el AIFA Pachuca, un tren que irá desde el aeropuerto construido por AMLO hasta la capital del estado de Hidalgo y que inició su construcción en la primera semana del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. También se hará la ruta México-Nogales y México-Nuevo Laredo. La estrategia de implementación está dividida en 4 fases. Fase 1. AIFA Pachuca 54 kilómetros, México Querétaro 242 kilómetros, Saltillo Nuevo Laredo 306 kilómetros y Querétaro Irapuato 184 kilómetros. Por su parte, la fase 2 se conforma por Querétaro San Luis Potosí 263 kilómetros, Mazatlán Los Mochis 441 kilómetros e Irapuato Guadalajara 206 kilómetros. Por su parte, la fase 3 comprende una línea férrea de Guaymas a Hermosillo, 135 kilómetros, de Guadalajara a Tepic, 204 kilómetros, de San Luis Potosí a Saltillo, 444 kilómetros, y de Los Mochis a Guaymas, 362 kilómetros. Por último, la fase 4 contempla Tepic-Mazatlán, 275 kilómetros, y Hermosillo-Nogales, 277 kilómetros. Se anunció que se trabajará de forma coordinada y multidisciplinaria para iniciar las obras en 2005 en los tramos AIFA Pachuca, México Querétaro, Saltillo Nuevo Laredo y Querétaro Irapuato. Por último, se agregó que los trenes para pasajeros presentarán servicios interurbanos y regionales con estaciones principales y secundarias. Cada uno de estos transportes tendrá como objetivos la velocidad promedio entre 120 y 160 kilómetros por hora, el transporte de carga y el transporte de pasajeros. Enhorabuena por México. Y para todas las personas que dicen que ya los trenes son cosa de otro mundo, que volteen a ver a China, el país que más se ha desarrollado económica y políticamente en el mundo en este siglo, y que multiplicó de manera radical la cantidad de vías férreas por todo su país en este siglo. ¿Coincidencia? No lo creo. Ahora hablemos de noticias locales, agradables y de izquierda. La gobernadora del Estado de México anunció que el pasaje baja de 9 a 6 pesos para estudiantes en todo el Estado de México. Bajar el pasaje, algo tan importante para los estudiantes. Algo que sucede pero al revés en los estados gobernados por la derecha. La calidad del transporte público en los estados gobernados por la derecha es inversamente proporcional al costo. Es decir, entre más de derecha son los estados, más malo está el transporte público y más caro. Sucede todo lo contrario con los gobiernos de izquierda. Enhorabuena por la gobernadora Delfina, dando resultados para las personas más desfavorecidas desde el inicio de su mandato. En otras noticias, una ex senadora del PRI se sumó a Morena, se llama Cintia López Castro. En ese sentido, como siempre que alguien ex del PRI se suma a Morena, pues desató polémica. Y no todos los casos son igual de criticables, debemos ser inteligentes y analizar el contexto. Por ejemplo, Cintia López pues tiene decenas de videos hablando pestes de AMLO, de Morena y de la 4T como todos los políticos del PRIAN. Sin embargo, es senadora electa. Es decir, tiene algo que aportar justo en donde le hace falta a Morena, porque recordemos que las 2/3 se alcanzaron muy apenitas. Entonces la capacidad de chantaje que tienen todos los senadores que votan a favor de la izquierda es enorme, porque cualquiera puede decir sin mi voto no lo logran. Y ahora con la inclusión de esta senadora del PRI ya no sobra un voto, ya tenemos margen de error.
Por lo tanto, es una buenísima decisión. Pero que, oye, se trata de una mujer que habló puras pestes de AMLO y de la izquierda y que tiene un discurso de odio. Se trata de una senadora electa que aporta un voto valiosísimo en el Senado. No se puede ser tan purista. Yo soy el primero que critica las cosas incorrectas y me meto en problemas con la gente de izquierda graves, ustedes ni se imaginan. Pero pues también si vamos a empezar a criticar todos, ahora sí que como dijo AMLO, pues dedícate a analizar un monasterio, una religión o algo más pulcro. Estamos hablando de política. La política es una cochinada por naturaleza. Entonces, pues esta es una buena decisión. Y si usted critica esto, pues no analice política. Va a haber mil cosas más criticables que esta, y han habido, por cierto. Buena decisión. Se aseguran las 2/3 partes en el Senado. Hablando de comedia política, una serie de personajes de derecha anunciaron la creación de un nuevo partido político llamado Frente Cívico Nacional. La derecha se divide y se divide y se va a seguir dividiendo. Este partido político, en caso de que se logre, no va a ser el único que se forme en los próximos años. Por nosotros de izquierda, ahí síganle. Entre más se dividan, mejor para nosotros. Y los personajes que anunciaron que van a crear dicho partido político son los siguientes: Xóchitl Gálvez, ex candidata presidencial del PRIAN; Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación; Emilio Álvarez y Casa, ex senador independiente; Gustavo Madero, ex senador panista; y Guadalupe Acosta Naranja, ex perredista. Es decir, puro cartucho quemado, puro dinosaurio, puro político que dice que no es político y que se avergüenza de serlo, pero que toda su vida ha vivido de la política. Como yo digo, eso si a alguien no le conviene es al PAN. De hecho, cuando se anunció eso, todavía Marco Cortés era presidente del PAN y luego salió a decir que ahí estaban abiertas las puertas para Xóchitl Gálvez y que le ofrecía un hueso. Pero yo creo que el intento de creación de este nuevo partido político es inminente y ojalá y lo logren, porque entre más partidos de política de derecha haya, más dividen sus poquitos votos con los que todavía cuentan. Por otro lado, de las noticias internacionales acontecidas en estos días, la más importante sin lugar a dudas fue la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. La distancia entre el candidato republicano y la candidata demócrata fue mucho mayor a la que se esperaba según todas las encuestas. Días después de su victoria, Donald Trump anunció la creación de una cárcel de migrantes en Texas. También, en esos mismos días, el senador mexicano, mejor dicho, el embajador en México de los Estados Unidos, Ken Salazar, dijo que la estrategia de abrazos no balazos no estaba funcionando. También salió Marco Cortés a pedir a México unir fuerzas con Donald Trump, diciendo que urgía tipificar el narcoterrorismo. Y coincidentemente, Donald Trump anunció en esos mismos días que iba a imponer un arancel del 25% desde el primer día de su mandato a todo lo que se importara de México y de Canadá, y que también le iba a imponer un arancel del 10% a todo lo que se importara desde China. De inmediato hubo respuesta, y respuesta brava por parte de la presidenta mexicana, que salió a decir públicamente que a cada arancel impuesto por los Estados Unidos a México vendría un arancel como respuesta de México a los Estados Unidos. También argumentó que las afectaciones para los Estados Unidos de imponer dichos aranceles serían enormes. Y además de eso, al siguiente día de esas amenazas, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una conversación telefónica con Donald Trump. Al respecto, Donald Trump publicó lo siguiente: acabo de tener una conversación maravillosa con la nueva presidenta de México. Maravillosa. Ella aceptó detener la migración a través de México y hacia los Estados Unidos, cerrando así de manera efectiva nuestra frontera sur. También hablamos sobre lo que se puede hacer para detener el flujo masivo de drogas a los Estados Unidos y también el consumo de estas drogas en los Estados Unidos. Fue una conversación muy productiva. Por su parte, la versión de la presidenta Claudia Sheinbaum de esa misma llamada fue la siguiente: tuve una excelente conversación con el presidente Donald Trump. Abordamos la estrategia mexicana sobre el fenómeno de la migración y compartí que no están llegando caravanas a la frontera norte porque son atendidas en México. También hablamos de reforzar la colaboración en temas de seguridad en el marco de nuestra soberanía y de la campaña que estamos realizando en el país para prevenir el consumo de fentanilo. Evidentemente son formas distintas de comunicar, como lo dijo la propia Claudia Sheinbaum,
Muchas personas, al analizar la publicación de Trump en la que dice que México aceptó cerrar la frontera norte de inmediato, dicen, ya se puso de rodillas México ante Trump, ya se frenó el flujo de migrantes. ¿Y dónde dice que se va a frenar el flujo de armas de Estados Unidos para acá? A ver, qué graciosos son. No porque Trump diga que México aceptó detener el flujo de migrantes, se va a detener el flujo de migrantes. El flujo de migrantes va a seguir, no es algo que dependa de un gobierno ni de dos gobiernos, por más que intentaran hacer lo posible. Cruzan de manera ilegal las personas de múltiples maneras y así lo han hecho durante décadas y lo harán en las décadas venideras. Es decir, ni el flujo de migrantes, ni el flujo de armas, ni el flujo de drogas se va a detener porque lo digan Sheinbaum o Trump en sus publicaciones. Todo eso va a seguir. A lo que apuntan estas publicaciones es a un entendimiento y a que se aleja la amenaza de los aranceles. Es decir, Donald Trump ha demostrado que respeta a los presidentes con agallas, con agallas. Así lo demostró con Vladimir Putin, con López Obrador e incluso con Netanyahu. Y ahora que Claudia Sheinbaum contesta con agallas, con amenazas y con argumentos a las amenazas del presidente gringo, y que tiene un dominio del inglés espectacular, se ha ganado el respeto de Donald Trump. Por eso inicia el tuit de Trump diciendo, acabo de tener una conversación maravillosa con la nueva presidenta de México. No por nada pone eso, el presidente de una de las naciones más influyentes del mundo. Entonces, sentirnos orgullosos de nuestra presidenta que se echó a la bolsa al presidente más complicado del país vecino en una llamada, no cualquiera. Pero no todo ha sido bueno ni digno de un aplauso, también hay que hablar de las malas. Resulta que no sé si se acuerden de Alejandra del Moral, la candidata del PRIAN en el Estado de México contra Delfina. Pues se unió a la 4T convenientemente el 2024, después de haber pasado toda su vida en el PRI, de tener una trayectoria en el PRI relacionada con las personas más putrefactas del PRI en el Estado de México. Se unió al gobierno de Claudia. Claudia la aceptó abierta de brazos, como va a seguir aceptando muchas personas de pasado cuestionable. Y no solo eso, hay una agencia llamada AMEXID, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Es un órgano de la Secretaría de Relaciones Exteriores y designaron a Alejandra del Moral como directora general, es decir, una parte del presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores lo va a manejar la excandidata del PRI del Estado de México. Es una noticia moralmente muy cuestionable, políticamente desde el punto de vista pragmático, pues está bien, ¿verdad? Porque les quitas una de las pocas perlas políticas a la oposición, pero yo no estoy de acuerdo en lo personal. Otra por el estilo, Rommel Pacheco pasó de abrazar a Xóchitl Gálvez en la campaña a director de la CONADE sustituyendo a Ana Guevara. Buena noticia y mala noticia al mismo tiempo, suele pasar con la política. Buena noticia porque está bien que un exdeportista se encargue de la CONADE, fabuloso. Pero habiendo tantos exdeportistas que apoyan a la 4T, ¿por qué poner a un chantajista que de seguro tiene intereses políticos detrás de él, ocultos y bastante opacos, por eso no los revelan? Pero debe haber una razón por la que pasó de ser candidato para un puesto importante por el PAN a ser el director de la CONADE, Rommel Pacheco. Repito, de abrazar a Xóchitl a la CONADE. Por otro lado, hay una señora llamada Gaby Jiménez que invitó a su boda a Felipe Calderón, que se tomó selfies con Anaya como si fuera su fan, y que cuando llegó al poder Morena formó una asociación llamada Que Siga la Democracia para apoyar a la izquierda y ahora es diputada por Morena. Repito, Gaby Jiménez, de casarse con Felipe Calderón de invitado en su boda, de tomarse selfies con Ricardo Anaya, a ser diputada por Morena y de las diputadas importantes. También esta persona tiene intereses políticos y económicos turbios detrás de ella y eso explica que se les acepte y se les dé cabida. Repito, las peores noticias del arranque del sexenio son estas, pero también es para que se vayan acostumbrando a que no estamos defendiendo la perfección y que estas cosas van a seguir pasando, básicamente porque estamos hablando de política y la política es una cochinada y está mucho menos peor Morena que el PRIAN, pero no deja de estar mal por este tipo de decisiones precisamente. Por otro lado, el secretario de Seguridad Nacional, Omar García Harfuch, que como todos saben no es santo de mi devoción,
ejecutó una operación llamada Enjambre. Se trató de una redada en la que se ejecutó la detención de 7 funcionarios presuntamente vinculados con el narco, 7 funcionarios relacionados con Morena, vinculados con el narco, fueron detenidos. Se desplegaron 1,500 elementos de manera coordinada de la Sedena, de la Guardia Nacional, de la Marina y de policías estatales y municipales. Entre los detenidos estuvieron Rodolfo N., director de seguridad de Iztapaluca en el Estado de México; María N., alcaldesa de Amanalco en el Estado de México por Morena; y el esposo de la alcaldesa de Tonaltingo. Una alcaldesa, un director de seguridad y un esposo de una alcaldesa. A esto se le llama, te digo Juan, para que entiendas Pedro. Es un mensaje para todos los presidentes municipales y directores de seguridad a nivel nacional. Es un mensaje para que sepan que no por haber sido electos por Morena tienen permiso para negociar con el narco. Hay que reconocer que Omar García Harfuch es un buen policía. Y para no alargar demasiado el video, voy a dar lectura a ciertos encabezados de noticias que no requieren demasiado análisis. Claudia Sheinbaum firmó iniciativa de reforma para darle derechos laborales a los trabajadores de las apps como Didi, como Rappi, a todos los que andan entregando comidas. Se les va a otorgar IMSS e Infonavit, entre otras cosas. Maravillosa noticia. Y si usted cree lo contrario, atiéndase de verdad. García Luna sentenciado, 34 años creo y 8 meses. Total, que va a salir a los 95 años de edad y ya tiene 4 años embotellado. Entonces, olvídense de que Felipe Calderón pise los Estados Unidos. Por otro lado, el PAN perdió su registro en Tabasco. Poco que agregar. Se está impulsando una reforma a la vivienda para evitar los abusos en los incrementos de precio que ha habido en las viviendas de todo el mundo. Uno de los principales problemas de nuestros tiempos. Se van a construir 1,000,000 de viviendas en este sexenio, con tasas de interés bajas, con rentas que ya después, si sigues pagando la renta mucho tiempo, se va a sumar como si fueran abonos para que la casa sea tuya, y se le va a dar prioridad para su adquisición a los sectores más vulnerables. Por otro lado, se estableció una polémica en cuanto a unos departamentos de lujo que quieren construir en el bosque de Chapultepec. Hay un grupo de personas, empresarias relacionadas con el PAN, que desde que Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno, están intentando ganar ciertos litigios para construir departamentos de lujo en el bosque de Chapultepec. De inmediato todos los políticos morenistas, empezando por la presidenta, salieron a decir que no lo iban a permitir. Por otro lado, Electra se sigue hundiendo en la Bolsa Mexicana de Valores y se estableció una reforma, se aprobó, mejor dicho, una reforma de supremacía constitucional para evitar que las próximas reformas sean tiradas por la Suprema Corte, como intentaron hacerlo con la reforma judicial. Además, se anunció que las mañaneras de Claudia Sheinbaum están siendo transmitidas en China, traducidas de forma instantánea gracias a la inteligencia artificial. Obviamente no tienen gran alcance en cuestión de rating, pero las personas involucradas con la política en China están pendientes de lo que dice y hace la mujer más importante del continente americano, la doctora Claudia Sheinbaum. Y por último, Claudia Sheinbaum asistió al G20, en la que pues hubo muchísimas fotos que hicieron enfurecer a la oposición. Fotos con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con el presidente chino Xi Jinping, con Lula da Silva, que era el anfitrión, con Justin Trudeau, con Petro, con todos. Claudia Sheinbaum está evidenciando que su capacidad de relaciones internacionales es muy superior a la de su antecesor, el legendario Andrés Manuel López Obrador. Y esas son las noticias más importantes desde mi punto de vista acontecidas en los 2 primeros meses sin AMLO. Podemos estar seguros de que estamos en buenas manos. Me siento muy orgulloso de la capacidad que ha comprobado que posee la doctora Claudia Sheinbaum. Siempre dije desde el principio que mi pronóstico era que la doctora Claudia Sheinbaum va a gobernar mejor que AMLO, y ahora, después de 2 meses de su gobierno, lo creo más que nunca.
Muchas gracias por verme y hasta la próxima.